No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos al programa de noticias en Radio Sefarad. Hola Jordi, bienvenido. Hola Esther, gracias. Bien, pues en principio comentamos las noticias, como siempre con Jordi, y luego entrará Ana con las culturales. Y empezamos comentando el cruce de palabras entre el ministro Lieberman y el ministro español Moratinos, con ocasión de la visita de este último a Israel para impulsar el proceso de paz. A continuación les hablaremos de la decisión de someter a referéndum las cesiones territoriales de Israel. También les traemos el nombre del recién designado futuro embajador de Israel en España. Y para acabar, una noticia que habla del creciente antisemitismo en la popular red social Facebook. Bien, empezamos, Jordi, con la primera noticia, la polémica entre Moratinos y Lieberman. Así es, Esther, como anunciabas, el ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, ha instado a sus homólogos de España y Francia, Miguel Ángel Moratinos y Bernard Kouchner respectivamente, a que resuelvan todos los problemas de Europa en lugar de dar lecciones en el proceso de paz de Oriente Próximo. Así se lo ha pedido a los dos líderes europeos en un acto que la prensa israelí ha calificado como un gesto para avergonzar a sus colegas de España y Francia en la entrevista que han mantenido en Jerusalén para reactivar el diálogo de paz. Pues sí, según la edición online del diario Yediot Aharonot, Lieberman mandó a Miguel Ángel Moratinos y a Bernard Kouchner a resolver conflictos en otra parte del mundo, porque Israel no será una nueva Checoslovaquia. Asimismo, Lieberman ha advertido de que no están dispuestos a ser la Checoslovaquia, abandonada por los europeos a la suerte de los nazis, pues afirma que no serán la nueva Checoslovaquia del año 2000 y seguirán insistiendo en defender los intereses vitales de Israel. El diario Israel Hayom titula la entrevista con que Lieberman manda a los europeos a resolver sus propios problemas, en tanto que la edición de Yediot Aharonot considera que avergonzó a sus invitados. El jefe de la diplomacia española también ha subrayado que Lieberman les había llamado aquella misma mañana para disculparse, pero que en cualquier caso se trata de un miembro del gobierno israelí con una visión diferente a la de su primer ministro. Bien, pues pasamos a la siguiente noticia que habla del referéndum para las cesiones territoriales. Efectivamente, Esther, porque el gobierno dio luz verde a un proyecto de ley que exige un referéndum para la cesión de los territorios israelíes, entre los que están incluidos Jerusalén Este y los Altos del Golán. El Ejecutivo dio su aprobación en el seno de una reunión que celebró el Comité Ministerial encargado de Asuntos Legislativos, donde la iniciativa superó una votación en la que se registraron 7 votos a favor por 2 en contra. El proyecto de ley contempla una salvedad. El plebiscito solo será operativo en caso de que una mayoría de 80 parlamentarios sobre un total de 120 apruebe la cesión de los territorios. Pues sí, la normativa es de resaltar que no es aplicable en el territorio de Cisjordania, donde no rige la ley israelí, pero supone un escollo más a la negociación para alcanzar un acuerdo que conduzca a la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén Este. También dificulta los contactos para establecer negociaciones con Siria, que reclama la soberanía de los Altos del Golán que Israel conquistó en 1967 como Jerusalén Este, y que la comunidad internacional cuestiona su anexión. La aprobación del proyecto de ley fue criticada por el ministro de Defensa, Ehud Barak, que la consideró innecesaria y advirtió de que añade otro obstáculo a los intentos para hacer la paz con los vecinos árabes. Bueno, pues dejamos aquí esta noticia acerca del referéndum y, Jordi, pasamos a una noticia que nos atañe directamente y es que habrá un nuevo embajador en Madrid.
Así es, Esther, venimos aquí a España. Israel ha nombrado como nuevo embajador de Madrid al veterano diplomático Alon Bar, uno de los mayores expertos en asuntos estratégicos dentro del Ministerio de Exteriores y asesor para asuntos políticos y diplomáticos de la que fuera ministra Tzipi Livni. Bar fue designado por la Comisión de Nombramientos del Servicio Exterior y confirmó el portavoz del Ministerio, Igal Palmor, quien resaltó las cualidades personales y profesionales de quien será el sustituto del actual jefe de la diplomacia, Rafael Schut. Pues sí, el nombramiento debe pasar aún la aprobación del Gobierno y los procedimientos diplomáticos habituales frente al Ejecutivo ante el que estará acreditado. Bar, que ya estuvo destinado en Madrid en la década de los 90 como número 2 de la legación israelí, fue asesor de Livni cuando ésta ocupó la cartera de Exteriores entre el 2006 y el 2009 y director general adjunto del Departamento de Asuntos Estratégicos, uno de los cargos más sensibles del Ministerio. El año pasado fue cesado de este último puesto por el actual jefe de la diplomacia, Avigdor Lieberman, tras acusarle en declaraciones al diario israelí en ruso Vesti de haber filtrado al rotativo Haaretz información confidencial que podría haber causado gran daño a la seguridad nacional. El Servicio Secreto y la Administración Pública investigaron los hechos y rápidamente concluyeron que Bar no había participado en la filtración. Desde entonces, Bar ha sido director general adjunto de Relaciones Culturales y hace unos meses presentó su candidatura en un concurso interno para encabezar la embajada israelí en Madrid. Bien, pues tendremos un nuevo embajador. Y acabamos con la última noticia que hace referencia al antisemitismo que hay en Facebook. Efectivamente, Esther, no es la primera vez que hablamos de redes sociales y antisemitismo. La red social no para de crecer y este crecimiento se ve también en los grupos que promulgan el odio contra los judíos e incentivan a la violencia. El Centro Simón Wiesenthal logró identificar en tan solo una semana más de 12 grupos antijudíos. La sede de este centro informó que en los últimos tiempos las amenazas vía Facebook han crecido, al igual que las páginas que fomentan el odio antisemita. Pues sí, una ONG que lucha contra el odio y el terrorismo informó que muchos de los mensajes de odio provienen de Estados Unidos y Londres. También manifestó que los miembros de la compañía están cooperando para eliminar este tipo de flagelos. Desde el centro Wiesenthal expresaron su particular preocupación por las llamadas lanzadas desde la red social para realizar actos discriminatorios y concretar agresiones físicas contra diferentes grupos de la sociedad. Pues bien, dejamos aquí las noticias, este apartado de las noticias. Te despido, Jordi. Hasta mañana, Esther. Y esperamos a Ana. Hasta mañana. Hola, Ana, bienvenida. Gracias, Esther, ¿qué tal? Muy bien, aquí esperando a que nos traigas las noticias culturales. Muy bien, entonces empiezo con un premio, el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes, que fue entregado ayer al escritor israelí muy conocido ya, David Grossman. Este premio que se entrega todos los años en la clausura de la Feria del Libro de Frankfurt, que es una de las ferias literarias más importantes del mundo, dada por la Asociación de Libreros Alemanes, y decidieron entregar el premio a David Grossman por sus libros y por su lucha constante, tanto literaria, periodística, en todos los ámbitos, a favor de la reconciliación entre israelíes y palestinos. Este premio también anteriormente fue otorgado, por ejemplo, a Amos Oz, a Shaul Friedlander y a Yehudi Menuhin, entre otros. Muy bien. Y ahora paso a una exposición aquí en Madrid que pueden ver en la sede de Recoletos de la Fundación MAPFRE. Es una exposición del fotógrafo judío John Gutman. Él nació en Alemania, pero bueno, en los años 30 su familia huyó de ahí, llegó a San Francisco y comenzó una larga carrera como fotógrafo. Parece muy interesante su obra. Yo voy a intentar hacer alguna entrevista sobre esta exposición. Tomó muchas fotografías durante los años de la depresión, en los años 30-40 en Estados Unidos, pero parece que tenía una manera muy
humana de hacer lo que muchos fotógrafos querían, así mostrar la miseria y la drama en la calle, y él le encontraba otro punto. Y me quedo en San Francisco para contarles de una exposición que se puede ver ahora ahí en esta ciudad. Se llama, bueno, para traducirlo al español, el nombre de la exposición, Detalles Gráficos, Cómics de Mujeres Judías. El Museo de Cómics de San Francisco presenta esta exposición muy curiosa de 17 artistas del cómic, no sé cómo decirles, todas judías, todas a partir de los años 60, 70, cuando mujeres entraron a este medio, porque hasta entonces el medio del cómic era exclusivo para los hombres, y bueno, a partir de los años 60 empiezan a aparecer también mujeres, y obviamente también judías en este ámbito. Son de muchos países, no solo de Estados Unidos, hay de Francia, de Israel, de Canadá. Algunas hablan de judaísmo en sus obras, pero otras no. Lo que es también curioso, que todas hacían cómics que eran autobiográficos, o sea, hablaban de ellas mismas, y dicen que es curioso que muchos de los cómics de hombres judíos siempre eran superhéroes y cosas así, pero ellas se dibujan y se describen así como en la miseria. Plantean ahí todos los errores que cometen, no siempre, pero muchas veces se hacen como feas, como todo lo malo que hacen, como que sacan ahí realmente como si fuera una confesión, y nada así de heroínas y todas bonitas. Ah, pues qué curioso. Y además todas judías. Sí. No, puede ser un elemento de análisis sociológico también de la época. Sí. Interesante. San Francisco, ¿no? En San Francisco. O sea que nos pilla un poquito lejos. Un poquito. Pero bueno, si tenemos algún oyente ahí, por favor, cuéntenos, vayan. Sí. Y antes de acabar, quería hacerte un apunte. Que las noticias del fin de semana recuerdo que dimos acerca de una película que la trama se desarrollaba en Israel, y es que han encontrado el cuerpo de una mujer después de un atentado terrorista y no saben nada de ella, ¿no? Y recuerdas que no conseguíamos acordarnos del nombre del libro, que es Una mujer en Jerusalén. Que gracias, nos lo dejamos en el tintero aquello. Perfecto. Y en fin, bueno, estaremos atentos a cuando la estrene. Cuando llegue a España también, y a ver qué tal. Muy bien. Pues bien, Ana, aquí acabamos y os esperamos mañana. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio de noticias en Radio Sefarad. Empezaremos, como siempre, informando de los últimos acontecimientos del panorama político, y a continuación vendrá Ana con las noticias culturales. En la primera parte estamos con Jordi. Hola, Jordi. Hola, Esther, ¿qué tal? Y empezaremos con el proceso de paz. Netanyahu ha lanzado una propuesta que ha sido rechazada por la OLP. También les traemos que Moratinos, todavía en Oriente Medio, ha anunciado un próximo encuentro para las negociaciones Israel-Palestinas en París. A continuación comentaremos los últimos acontecimientos ocurridos en la frontera antes de la visita de Ahmadinejad a Líbano. Y acabaremos con una noticia que llega de Italia y denuncia un curso negacionista que está impartiéndose en la Universidad de Térano, en los Abruzzo. Bien, Jordi, empezamos con las últimas novedades en el proceso de paz. Así es, Esther. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que parará la construcción en los asentamientos judíos de Cisjordania a cambio de que Israel sea reconocido como Estado judío por la dirección palestina, quien por su parte rechazó la oferta. El jefe del gobierno dijo que la petición de los palestinos de que continúe la moratoria a la construcción en los asentamientos para proseguir con la negociación es una manera de eludir la concesión que deben hacer para alcanzar un acuerdo de paz. Netanyahu aseguró que Israel es un Estado democrático y que su reconocimiento como Estado judío no afectaría en ningún modo al 20% de sus habitantes que son de origen árabe y que tienen garantizados sus derechos como ciudadanos.
Pues sí, como decías, en respuesta al ofrecimiento de Netanyahu, el portavoz del Departamento de Asuntos Relacionados con la negociación de la OLP, Abu Eid calificó la oferta de completamente inaceptable. Abu Eid alegó que los asentamientos judíos son ilegales y que el reconocimiento de Israel como Estado judío anularía el supuesto derecho al retorno de varios millones de palestinos refugiados. También dijo que Israel no exigió que se reconociera su carácter de Estado judío cuando regularizó sus relaciones diplomáticas con Egipto y Jordania, los dos únicos estados árabes que reconocen formalmente su existencia. El reconocimiento de Israel como Estado judío fue planteado por Netanyahu en paralelo a que los palestinos exigieran la prórroga de la moratoria a la construcción en los asentamientos al inicio de la negociación que ambas partes emprendieron a principios de septiembre. La razón del desencuentro se ha hecho pública, además, el mismo día en que el gobierno de Israel ha dado luz verde a un proyecto de ley que exige un referéndum para la cesión de territorios disputados, lo que supone un obstáculo añadido a los esfuerzos de paz. Bien, pues seguimos con la siguiente noticia en Israel y desde allí Moratinos anuncia una cumbre en París. El ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, hizo sus declaraciones en la capital jordana tras reunirse junto a su colega francés Bernard Kouchner con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Kouchner y Moratinos dijeron que la próxima cumbre de la Unión Europea por el Mediterráneo, que se celebrará el 21 de noviembre en Barcelona, así como la reunión preparatoria que tendrá lugar este mes en París, servirán para que palestinos e israelíes sigan haciendo esfuerzos en su búsqueda para alcanzar un acuerdo de paz. Pues antes de la entrevista con Abbas, Moratinos y Kouchner se reunieron con el rey Abdalá II de Jordania, quien les expresó la necesidad de cesar la construcción en los asentamientos judíos para que tengan éxito las conversaciones de paz en curso. Los ministros de Francia y de España llegaron a Amán después de haberse reunido en Jerusalén con autoridades israelíes y en Cisjordania con representantes palestinos. Según se informó desde Madrid y París, la visita de Moratinos y Kouchner a Israel, Cisjordania y Jordania buscaba respaldar las negociaciones de paz y hablar también sobre la cumbre de la UPM de Barcelona. Bien, pues seguimos todavía con la próxima noticia en Israel, bueno, esta vez en la frontera con Líbano, y hablamos sobre la tensión que está creando la próxima visita de Ahmadinejad. Así es, Esther, la visita programada del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad a Líbano incrementó la tensión en la frontera de ese país con Israel, donde se produjo hoy una explosión y fue elevado el alerta de la policía y los servicios médicos. La explosión se produjo en la ciudad israelí de Metuya, cerca de la línea de frontera con Líbano, pero las autoridades militares descartaron que se haya tratado de un ataque. Sí, ya les informábamos además de esta noticia en el programa Desde Israel con Salem Ergi y comentamos la expectación que estaba creando esta próxima visita. De hecho, se espera que Ahmadinejad visite el sur del Líbano el jueves y fue estimada la posibilidad de que llegue hasta la frontera con Israel. Dijo el diputado del Likud, Ayub Kara, que cuando llegue se lanzarán 12.000 globos blancos y azules, que son, como todos ustedes saben, los colores nacionales de Israel. Se hará para recordar la diáspora del pueblo judío. Se quiere decir al pueblo libanés que lo que interesa es la paz y expresarán así su solidaridad con la parte de los libaneses que se rebela contra el dictador iraní. El presidente iraní visitará desde hoy el país y permanecerá 3 días, donde será recibido por una manifestación organizada por el movimiento chiita Hezbollah y el partido Amal. Bien, pues llegamos así hasta la última noticia que nos traslada a Italia y habla de negacionismo en las aulas. Claudio Moffa, partidario entusiasta de Mahmoud Ahmadinejad y profesor italiano de Ciencias Políticas en la Universidad de Teramo, está dictando a sus alumnos un curso especial que lleva el nombre de No es lo que se dice el Holocausto, las mentiras y las inexactitudes. El mencionado profesor dicta a sus alumnos información que explica de qué modo, según su parecer y en base a sus propias explicaciones, los judíos reescribieron la historia. Pues además, según los argumentos de Moffa, cuyo polémico relato fue editado en el diario italiano La Repubblica, no existieron ni cámaras de gas ni crematorios. También pone en tela de juicio el número de víctimas asesinadas por el régimen nazi.
La indignación cunde en el seno de la comunidad judía de Italia, donde se aduce que la concepción política de Moffat respecto de Medio Oriente le hizo cambiar de ideas y le provocó que cometiera yerros en tanto ejerce su profesión de investigador. Como prueba, presentan parte de las cartas de Moffat, quien vincula los intereses del pueblo judío entre el beneficio financiero y la fundación del Estado de Israel, y entre el inflado de los horrores del Holocausto. En su curso también enseña que el número 6 millones, número de judíos que sucumbió en el Holocausto, se origina en la cábala judía, y ese es el motivo por el cual los judíos eligieron señalar ese número. Pues bien, como ven, es una noticia bastante alarmante, y es que se permitan estos cursos que se impartan en la universidad pública. La verdad es que exige una revisión de cómo funcionan las universidades, en principio en Italia. Y bien, pues aquí despedimos a Jordi y esperamos a que entre Ana con las noticias culturales. Hola Ana, bienvenida. Gracias Esther, ¿qué tal? Muy bien, aquí esperando a ver qué nos traes. Bueno, aquí en mis noticias culturales puede encontrar algunas sugerencias del profesor italiano del cual hablaste. Una de ellas es un nuevo museo que se va a inaugurar la próxima semana en la Ciudad de México. Se llama el Museo Memoria y Tolerancia. Es la iniciativa de una asociación que se llama Memoria y Tolerancia, fundada en el 99. Y bueno, este nuevo museo, algo realmente espectacular en el centro de la Ciudad de México, que va a hablar, bueno, la parte de memoria, principalmente la Shoah, pero también una parte de algunos genocidios del mundo. Hablan de Ruanda y de otras atrocidades de este tipo que hace el ser humano. Y después la parte de tolerancia, o sea, utilizar la parte de la memoria para hablar de hoy, de tolerancia hacia otras culturas, etcétera. Entonces, este museo, que se inaugura, como dije, el próximo lunes 17 de octubre, tendrá exposiciones permanentes, centro educativo, auditorio, biblioteca, formación para educadores, etcétera. Y bueno, obviamente intentaremos hablar con ellos porque suena un proyecto interesante. Sigo con un libro que se publica en estos días en España. Se llama La muerte del adversario. En este libro, el psicoanalista y escritor alemán judío, pero que vive en Holanda, Hans Kilsson, escribió. Él nació en 1909, tiene 101 años. Sigue viviendo ahí en Holanda. Bueno, como dije, nació en Alemania. En el año 34 huyó para Holanda. Ahí estuvo en la resistencia. La cosa es que durante la guerra empezó a escribir este libro donde básicamente intenta entender qué es lo que pasó. Lo empezó a escribir a principios de la guerra. Después lo escondió cuando Holanda fue ocupada también, y siguió escribiéndolo después de la guerra. Se publicó por primera vez en el año 59 y ahora lo tenemos también en español. Bueno, ha tardado unos años, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van publicando cosas. Ajá. Estaremos atentos para... Sí. Y termino con el museo del kibutz en Israel, que se llama Lochamei HaGetaot, los luchadores de los guetos. Tiene un museo bastante importante sobre la Shoah, y la próxima semana se inaugura una nueva sala muy especial. Llevan varios años trabajando en esta sala, en este museo. Se llama Treblinka. Básicamente cuenta la historia de la Shoah, centrándose en el campo de exterminio de Treblinka, con fotografías, testimonios, y eso por primera vez en el mundo. Claude Lanzmann permitió utilizar fragmentos de su película Shoah como parte
de este museo. Él siempre obviamente muchas veces, muchos museos querían hacer eso y él dijo que no, que hay que ver toda la película y no aceptaba así que se utilizaran fragmentos. Esta vez sí utilizó, incluso va a estar la próxima semana como invitado de honor de la inauguración de esta nueva sala. Otra cosa importante que tendrán ahí en el museo es como una especie de maqueta de Treblinka que hizo Yakov Varni, que es superviviente de ahí. Él era diseñador y de inmediato cuando logró escapar del campo hizo... ¿cómo se llama? O sea, un dibujo. Dibujos sí. de exactamente cómo era. Y de hecho eso se convirtió en una maqueta utilizada en el juicio de Eichmann. Y, o sea, porque realmente... Y todo surgió a raíz de los dibujos. Sí. Así que, bueno. Pues muy bien. Eso es todo por hoy. Y sí que lo que decías de Lanzmann es cierto, ¿no? Porque se ha mostrado siempre como muy estricto con... Claro, y su película, que bueno, ya sabemos visión, que dura 9 horas sí. Y bueno, sin duda es una obra maestra del cine y también una película muy importante que habla de la Shoah, para muchos la más importante. Sí, muy cuidada. Tardó una barbaridad de años en realizarla. Sí, más de 10 años y bueno, hasta hoy la considera como algo muy importante. Entonces sí, el hecho de que haya cedido la película para ser presentada en una exposición es realmente novedoso. Se ve que cree en la importancia de esta exhibición. Pues no solo la primera noticia que traía, sino todas. Sin duda alguna sirven para que gente como en este caso, profesor sí, hoy todas de mis Italia, noticias son respuesta recapacite a esta y gente. se dé cuenta de las barbaridades que dice. Pues muy bien, Ana, nos despedimos aquí hasta mañana. Hasta mañana. Y a todos ustedes, oyentes, les esperamos en todo el resto de programas. Señoras y señores, un día más, bienvenidos a las noticias. Bienvenido tú también, Jordi, hola. Hola, Esther, ¿qué tal? Pues bien, hoy empezaremos hablando de las últimas novedades que está trayendo la visita de Ahmadinejad a Líbano. También les comentaremos en qué punto se encuentran las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. A continuación, una noticia de carácter económico. Les hablaremos del por qué han concedido un premio al gobernador del Banco de Israel. Y para acabar, una noticia que llega desde Estados Unidos y revela las tendencias nazis de un candidato republicano. Al finalizar este apartado llegará Ana con las noticias culturales y entonces empezamos, Jordi, con el presidente iraní y el Líbano. La noticia del día, Esther, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, que llegó al Líbano para una visita de 2 días, ha sido recibido en Beirut por miles de personas que ondeaban banderas del Líbano e Irán y fotos del mandatario. Ahmadinejad llegó al aeropuerto internacional Rafik Hariri de Beirut, en el que fue recibido por el jefe del Parlamento libanés, Nabih Berri, ministros y diputados del gobierno chií Hezbollah. Sí, desde el aeropuerto, donde la gente había empezado a reunirse a primeras horas de la mañana, el presidente iraní se dirigió en un coche descapotable al Palacio Presidencial. Allí el jefe de Estado libanés, Michel Suleiman, le hizo un recibimiento oficial. A bordo del todoterreno en el que se desplazó Ahmadinejad, saludó a las personas que se agolpaban a ambos lados de la carretera y en los puentes y le lanzaban flores y le coreaban gritos de bienvenida. La visita de Ahmadinejad ha provocado sentimientos encontrados y, frente a la alegría despertada en muchos, especialmente la comunidad chií, otros la ven con reservas. Poco antes de su llegada, unos 250 intelectuales le instaron en una carta publicada en la prensa a que deje de considerar al Líbano como un puesto de avanzada en su batalla universal contra Israel y los Estados Unidos, y le advirtieron sobre el peligro de crear un problema chií. En la ciudad norteña de Trípoli, el presidente iraní no es bienvenido. Así lo demuestran las grandes pancartas y carteles con el retrato de Ahmadinejad, colgadas durante los preparativos de su llegada, que han sido tachadas con una gran X. Así que ya vemos que hay diferentes expresiones ante la llegada de Ahmadinejad a Líbano.
Bien, pasamos a la siguiente noticia que habla de el proceso de paz que está teniendo lugar en Israel. Así es, Esther. Estados Unidos sugirió a los palestinos que hagan una contraoferta después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu expresara su disposición a congelar de nuevo los asentamientos en Cisjordania si la autoridad palestina reconoce a Israel como Estado judío. Sí, esta oferta fue rechazada por la dirección palestina, que amenazó con abandonar las negociaciones directas reiniciadas hace apenas 6 semanas si Israel no paraliza totalmente la construcción en los asentamientos. Sin embargo, Estados Unidos considera constructivo que ambas partes propongan y sigan proponiendo ideas para demostrar su compromiso con estas negociaciones y con su importancia y su valor. Así lo afirmó el portavoz Philip Crowley. Bien, pues vemos que las negociaciones, a pesar de que haya un estancamiento, son vistas con positivismo, con positividad, desde Estados Unidos, que, en fin, aunque no hayan llegado a acuerdos establecidos, sí que ve como un elemento favorable el que se siga intentando, al menos. Pues dejamos aquí estas noticias y seguimos con la noticia económica que anunciábamos al comienzo. El gobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer, fue premiado por la revista Euromoney como el mejor gobernador de banco central del mundo. Fischer recibió el premio en una recepción en el Hotel Vilar Intercontinental en Washington, D.C., durante la conferencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario. La revista otorgó el galardón a Fischer en reconocimiento por el manejo del timón de la economía israelí en las turbulentas aguas de la crisis económica mundial. Pues sí, la revista elogió la capacidad de Fischer para hallar el equilibrio óptimo entre la recesión y la inflación, y por su contribución a la recuperación económica de Israel. Se subrayó la firmeza de Israel en un periodo de crisis financiera y sus efectos demuestran que Fischer es digno del respeto que recibe de la comunidad financiera. La revista elogió la decisión de Fischer en septiembre del 2009, cuando Israel fue el primer país en elevar las tasas de interés tras la crisis financiera. Euromoney, que es la revista, destacó la intervención de Fischer en el comercio de divisas extranjeras. La publicación también resaltó que las políticas de Fischer contribuyeron a la aceptación de Israel en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el mes de mayo pasado. Pues bien, sin duda una noticia bastante alentadora en los tiempos que corren para el tema económico. Y pasamos a la última noticia, Jordi, con un candidato republicano reprobado por vestirse de nazi. Efectivamente, Esther, hablamos de Rich Ayotte, candidato republicano al Congreso de Estados Unidos por Ohio, quien se negó a disculparse por unas fotografías en las que aparece vestido con un uniforme nazi y que han provocado la condena de algunos miembros de su partido. Ayotte aseguró que solo llevó el uniforme en ceremonias de representación de la Segunda Guerra Mundial y que no tiene ninguna simpatía por el partido que llevó a Adolf Hitler al poder. Pues sí, Ayotte, miembro del movimiento ultraconservador Tea Party, confirmó que forma parte de un grupo llamado Viking que se dedica a revivir las andanzas de la división nazi SS Panzer, tal y como informó la revista The Atlantic, la primera que publicó las fotografías. La coalición judía republicana publicó un comunicado en el que se pide a los responsables del partido que actúen rápidamente para romper los lazos con el candidato de Ohio al Congreso. Pues bien, acabamos aquí esta parte del informativo. Adiós, Jordi. Hasta mañana, Esther. Esperamos a Ana, que entra con las culturales. Hola, Ana, bienvenida. Gracias, Esther, ¿qué tal? Muy bien, aquí esperándote. Bien, pues empiezo con una exposición en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Hasta el día 16 de noviembre pueden ver la exposición titulada A través de los ojos de mi padre. Se trata de obras de cerámica de la escultora Elisabeth Dichter, que creó una serie de 20 esculturas, todas relacionadas con la Shoah de alguna manera, y todas tienen que ver con el recuerdo de su padre, Enrique, que fue superviviente de Auschwitz. Uh-huh. Sigo algo
totalmente distinto. Un premio, el premio Booker, es el premio británico más importante de literatura, uno de los más importantes después del Nobel, digamos, en el mundo. Y el ganador de este año, bueno, hay que decir que el premio se da siempre a un libro, no a un escritor por toda su obra, sino libro publicado este último año. Y el ganador de este libro es el inglés Howard Jacobson por su libro titulado The Finkler Question, la cuestión Finkler será, no sé si existe en español, pero bueno, este premio sería como una buena razón para traducirlo. Hay que decir que es la primera vez en la historia de este premio que se lo da a un libro cómico. O sea, no algo así serio. Este es un libro que a través de la comedia trata los estereotipos y las realidades de lo que es ser judío. Ya escribió muchos libros el autor, Howard Jacobson. En este caso trata la historia de 3 amigos, 2 de ellos judíos. Dice que el tercero es uno que simplemente le gustaría hacerlo. Así que ahí lo tienen, suena curioso. Yo desde luego buscaré un ejemplar de este libro. Y terminamos con Hannah Senesh. No sé si recordarán a esa paracaidista que se fue para ayudar a los partisanos en la Segunda Guerra Mundial y fue atrapada y ejecutada por los nazis. Ella dejó muchísimo material, era poetisa, tenía un diario, cartas, que hasta hoy realmente no se presentaron en ningún museo, no están, como que la familia de Hannah Senesh, los herederos, todavía no llegaron a ningún acuerdo con ningún museo, ningún archivo de dónde va a estar. Y ahora por primera vez en Nueva York se va a poder ver gran parte de sus obras, de sus textos, en el Museo del Legado Judío de Nueva York, una exposición que cuenta la historia de Hannah Senesh. Esta exposición se inauguró ayer y pues es la primera vez en el mundo que realmente una exposición entera que se dedica a ella, porque hasta ahora este material estuvo solo accesible para historiadores, investigadores. El público nunca pudo verlo y pues ahí lo tienen. Muy interesante, Ana. Animamos a todos nuestros oyentes neoyorquinos que vayan y que nos llamen y nos cuenten qué tal, que seguro que es algo digno de ver. Pues muy bien, acabamos aquí el programa. Hasta mañana, Ana, y hasta mañana, oyentes. Bienvenidos, señoras y señores, a las noticias en Radio Sefarad. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola Esther, encantado. Pues hoy, como todos los viernes, las últimas novedades de Israel están listas y comentadas en el programa Desde Israel. Ahí podrán recibir de la mano de Sare Mergui el análisis semanal de lo acontecido durante los últimos días. Aquí, a continuación, les ofrecemos información acerca de, en primer lugar, una manifestación antisemita que tuvo lugar en Nueva York. Luego una noticia que ya habíamos tratado en este informativo y es la escala de antisemitismo que está sufriendo Suecia. Pues desafortunadamente una nueva agresión a la comunidad judía de Malmö ha sido registrada. Seguidamente una noticia más positiva y es que Moratinos condecora a David Harris, presidente del American Jewish Committee. Y para acabar traemos algo de deporte. Y es que Galia Moss, la velerista mexicano-israelí, cruzará el Atlántico y el Mediterráneo desde México hasta Israel. Ana llegará más tarde con las noticias culturales y entonces comenzamos, Jordi, desde Nueva York. Pues lo que anunciabas, Esther, la iglesia baptista Westboro de Topeka, Kansas, llegó con su protesta a la Yeshiva Haim Berlin de Brooklyn, donde se encontró con opositores a la retórica antisemita y antihomosexual que dicha iglesia profesa. Los miembros de la mencionada iglesia entonaron cánticos irreproducibles. Cuando se les preguntó si la congregación se identificaba con el partido nazi, uno de sus miembros contestó que no eran una agrupación política. Un miembro de la Cámara Legislativa del Estado de Nueva York, Dov Hikind, que representa en gran medida al barrio ortodoxo de Borough Park, irrumpió a través de una barrera policial y trató de arrebatar
uno de los carteles de agresión verbal que portaba una de las manifestantes, Shirley Phelps Roper, hija de Fred Phelps, fundador de la mencionada iglesia. Expresó que uno no puede cerrar los ojos ante individuos que comparten tu misma comunidad y llevan carteles como los que había en esa manifestación. En dichos carteles había alusiones excesivamente agresivas a la comunidad judía y que atacaban directamente a rabinos y miembros de la comunidad. Pues bien, vemos que si efectivamente hay manifestaciones antisemitas, también hay voces que se levantan en su contra y que reclaman una denuncia. Pasamos a la siguiente noticia, y aunque cambiamos de continente, no, por desgracia no de temática, y es que siguen las agresiones antisemitas en Suecia. Así es, Esther. Durante el fin de semana, la comunidad judía de Malmö lleva a cabo un seminario en las instalaciones que poseen en Holviken, no muy lejos de Malmö. El seminario del fin de semana fue perturbado seriamente cuando un iracundo grupo de 10 adolescentes decidió atacar a los participantes del seminario, en su mayoría niños. El grupo amenazante profirió consignas xenófobas. Además de las agresiones verbales, el grupo violó la propiedad privada con el objeto de provocar daños a la misma. Pues sí, el diario local de la ciudad informó de que los atacantes, todos jóvenes de entre 13 y 14 años de edad, añadieron a sus agresiones verbales antisemitas daños físicos, como arrojar huevos contra las ventanas y los muros de las instalaciones, golpes contra las ventanas y arrojaron además desperdicios de basura en los alrededores. Entre los participantes de la comunidad judía había niños de 7 años y demás. Después de que se avisó a la policía, varios de los jóvenes fueron indagados y sus nombres fueron registrados para poder investigar el ataque. Informó así el jefe de la policía local, Kenneth Abramson. Pues bien, hablábamos hace pocos días de que precisamente estaba ya siendo alarmante las agresiones que estaban sufriéndose en Malmö y los alrededores, en Suecia, hacia la comunidad judía. Esperemos que sea una de las últimas noticias que tengamos que dar a este respecto, es decir, que finalicen ya los actos antisemitas. Y pasamos a la siguiente noticia, que la contamos desde aquí. Bueno, ha sucedido aquí en España, en Madrid, y es que Moratinos condecora al director ejecutivo del Comité Judío Americano. Efectivamente, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, impondrá hoy la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a David Harris, director ejecutivo del Comité Judío Americano, en el Palacio de Viana. Pues sí, esta distinción, según Exteriores, es un reconocimiento a la labor del Comité Judío Americano y de David Harris, así como a la estrecha y sólida colaboración que han mantenido siempre con España y con el Ministerio de Exteriores. David Harris dirige desde 1990 el Comité Judío Americano, que es una organización creada en 1906 y entre cuyos fines cabe destacar la promoción de sociedades democráticas y plurales cuyas minorías convivan en paz, la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y la defensa del derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Pues bien, estamos contentos de que esto sea una vez más se estrechen los lazos entre comunidades judías o mundo judío y España. Bien, pasamos ya a la última noticia, que es de índole más deportivo. Terminamos, como dices, Esther, con una noticia deportiva, ya que la velerista mexicana Galia Moss emprendió la travesía que la llevará del puerto de Veracruz al de Herzliya, en Israel, y que durará entre 50 y 65 días. Escoltada por la Marina, Moss salió del Golfo de México rumbo al Atlántico Norte para llegar al Mediterráneo y tras 7.000 millas náuticas, unas 11.600 kilómetros, desembarcar en Israel. Pues sí, en el muelle de Veracruz, de donde zarpó Moss, también estuvo presente el gobernador del estado, Fidel Herrera, quien intercambió impresiones con la deportista y le deseó éxito en la travesía. 11 años después de sus inicios en el deporte de la vela y tras 4 de su primera travesía, donde partió desde Vigo, España, y llegó a Karet, la deportista de ascendencia israelí partió en busca de esta nueva marca deportiva. Galia está unida con Israel debido a que sus abuelos paternos llegaron de allá al puerto de Veracruz en los años 30 del siglo pasado. La deportista estará sola a bordo del velero. Estará acompañada por la tecnología y informará sobre su travesía a través de las redes sociales y de la página galiamos.org. Así que si quieren seguir sus pasos no tienen más que clicar por internet y
parece ser que podremos seguir su trayecto en cada momento. Pues aquí nos despedimos de esta parte de las noticias. Shabbat Que tenga Shalom. mucha suerte en este viaje, ¿no, Esther? Ah, sí, por supuesto. No, llegará con total seguridad, aunque sea... Creo además que es la primera mujer que va a acometer este trayecto. Todo el Atlántico y el Mediterráneo. Fíjate, emprende el mismo viaje que sus abuelos, pero a la inversa, ¿no? Desde Exacto. México hacia Israel. Sí. Y además creo que también eligió el día 12 de octubre para salir, con motivo de la partida de Colón, con el descubrimiento de América hace 400 años. Bueno, pues muy bien. Bueno, Esther, pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jordi. Esperamos a Ana, que entra con las culturales. Hola Ana, ¿qué tal? Bien, Esther, ¿cómo estás? Muy bien, aquí esperando a ver qué nos traes hoy. Bien, primero les traigo noticias del Museo Sefardí de Toledo, que ya saben que todos los meses destacan una pieza, es un ciclo llamado La Pieza del Mes, y el mes de octubre estamos hablando de los bancos de azulejos de la sala de oración de la Sinagoga del Tránsito. Siempre organizan una serie de actividades. Habrá unas conferencias a cargo de Manuel Alonso Santos, que es historiador de arte y especialista en cerámica, que va a hablar específicamente de estos azulejos tan especiales. Sigo con Irene Nemirovsky. Creo que muchos de ustedes ya conocen a esta escritora judía de origen de Ucrania, que vivió en París hasta su deportación a Auschwitz en el 42, donde murió. Es conocida sobre todo por los libros Suite Francesa y El Baile, que también hace poco se presentó en Madrid como una obra de teatro. Y en estos días, creo que ayer o anteayer, en el Memorial de la Shoah en París, se inauguró una exposición sobre ella con textos, extractos de novelas, todo tipo de información que hay sobre ella, y se hizo una lectura de poemas, de cuentos apátridas de esta ucraniana en París. Y bueno, ahí tienen de todos modos la exposición. ¿Ella llegó a ser apátrida? Sí. Apátrida, perdón. Sí, Ajá. sí. Así que eso es para nuestros oyentes que pasan por París. Y termino con una exposición en Berlín, esta vez una exposición muy controvertida, porque el Museo de Historia de Alemania presenta una exposición titulada Hitler y los alemanes, comunidad y crimen. Básicamente muestra cómo todos los niveles de la sociedad alemana contribuyeron a crear como una especie de culto alrededor de la imagen de Hitler. Entonces, en esta exposición puedes ver medallas, uniformes, todos los textos, realmente cartas, o sea, un montón de cosas que muestran cómo realmente toda Alemania, bueno, no quiero decir toda, pero cómo tantos alemanes quedaron fascinados por... La mayoría. Por el Führer, desafortunadamente. Sí. Así que, bueno, ese es el lado de la exposición. La razón de la controversia, creo que no hay que explicarlo demasiado, pero obviamente temen que se va con... Aunque obviamente el museo critica y habla de Hitler como un criminal de guerra, por decir algo leve, pero piensan que puede convertirse en un lugar de peregrinaje para neonazis, porque ahí tienen... Expuestos todos. Exacto, los ahí están expuestos todo Uh-huh. lo que se hizo de admiración a Hitler. Entonces, ahí está la controversia. Esta exposición se inaugura hoy. Ya veremos qué pasa con ella y cómo son las reacciones. Uh-huh. Bueno, ahí está también la estrategia museística, precisamente, ¿no? En presentar los trajes, a pesar de que sean todo piezas de culto, claro, ahí... pero como símbolos sí, de la aberración. No sabemos cómo lo hace todo exactamente, y yo creo que sí, está este temor de que sea un lugar de peregrinaje. A lo mejor no le dieron suficiente
No lo pensaron suficientemente cuando lo prepararon, la exposición. Cierto. Pues no estaría de más que si alguno de nuestros oyentes siempre lo cae decimos, por allí, que nos lo cuenten. Sería muy interesante. Y a lo mejor además sí que surgen, no sé, artículos o en fin, estudios sobre Vamos esta a estar exposición. Pendientes, sí. Pues muy bien, Ana. Hoy Shabbat ya Shalom. Shabbat Shalom. Y ustedes oyentes, Shabbat Shalom. Sigan con nosotros en el resto de programas.